Queridos hermanos, hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Claro, tengo que ir a una parroquia, la parroquia de la Inmaculada Concepción, para presidir la Eucaristía, y hay costumbre de leer la homilía. Pues os dedico esta homilía que he escrito yo. Dice el hombre, dice el hombre, Adán en el Génesis, oí ruido en el jardín, me dio miedo y me escondí. Hoy en la Iglesia y en la sociedad española y en el mundo en general hay mucho ruido, mucha pérdida de fe, de esperanza, de caridad. El olvido de Dios que padecemos amenaza al mundo con una catástrofe moral, antropológica y política, como estamos viviendo y comprobando con todas las guerras. Somos cobardes, nos da miedo confesar la fe, oponernos a la guerra que está suscitando tanta destrucción humana y cultural, destruyendo el patrimonio cultural de toda la humanidad. El Señor nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Experimentamos el pecado original, pero Dios nos da una esperanza. Él mismo vencerá. El bien vencerá en esta mujer, que es la Virgen María, de la que nació Jesucristo, que con su sacrificio derrotó una vez para siempre al antiguo tentador, es decir, al demonio, al que nos acusa, el que tiene envidia de nosotros porque nosotros podemos convertirnos, él no. Por esto, en numerosos cuadros y esculturas de la Inmaculada se la representa aplastando a una serpiente, con esculturas, se ve como pisa la serpiente la Virgen María, que es el demonio. María está libre de pecado porque es toda de Dios, está llena de su gracia, de su amor. Como dice San Irineo, lo que Eva había atado en la incredulidad, la Virgen María lo ha desatado con la fe. El fundamento bíblico de este dogma se encuentra en las palabras que el ángel dirigió a la joven de Nazaret. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, dice Lucas 1:28. Llena de gracia significa la amada, la elegida. El Señor está con nosotros en esta asamblea para destruir nuestras incredulidades, salir de nuestro cristianismo instalado, aburguesado, este catolicismo sociológico, y responder con María a la gracia que se nos está regalando para ser auténticos testigos del Evangelio en la sociedad secularizada e increyente que estamos viviendo. María es la primera cristiana, como dice el prefacio de la misa de hoy, es la primera que cree en Jesucristo plenamente. Respondamos con María, hágase en mí según tu palabra. Te seguiré a donde tú quieras para confesar y decir la verdad al hombre. María inaugura la fe del Nuevo Testamento. ¿Por qué entre todas las mujeres Dios escogió a María de Nazaret? Por su humildad, porque ha mirado la humildad de su esclava, dice Lucas 1:46, y dirá el Magnificat también, ella es una fuente de gracia. María acogió con fe a Jesús y con amor lo donó al mundo. Esta es también nuestra vocación y nuestra misión, acoger a Cristo en nuestra vida y con valentía donarlo al mundo para que el mundo se salve por él. En nuestras manos está presente el futuro de la humanidad, los cristianos. ¿Y por qué el Señor se ha fijado en nosotros para ser cristianos? Es el tiempo propicio de santos y de mártires, como dice el Salmo 97 que hemos escuchado en la palabra. El Señor da a conocer su victoria y revela a las naciones su justicia. ¿Cuál es la justicia que espera al hombre? Solamente a el Mesías, a Jesucristo, el que nos rescata, el que nos redime. Dice San Pablo,
Dios nos ha destinado a dar testimonio de la persona de Cristo y a anunciar valientemente el reino de Dios. ¿Cómo es este rey? ¿Cómo es este rey? Jesucristo. No es como los jefes de las naciones. Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes la oprimen con poder. Dice Mateo 20. Su reino no es de este mundo, con honores, apariencias, hipocresías, mentiras, etc. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Jesús nos propone ser santos y reyes en el siglo XXI, viviendo a la Carta Magna, que es el Sermón del Monte. No te resistas al mal, ama a tu enemigo, sirviendo al otro. Esta es la verdadera hispanidad que muestra valores sobrenaturales en su patrimonio espiritual. Nuestro primer deber con el mundo es anunciar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es la verdadera fuente de libertad y de humanidad. ¿Cómo podemos dejar a la siguiente generación este patrimonio espiritual que tiene la Iglesia y que ha vivido la humanidad y que ha vivido España? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra en medio de las dificultades y de las persecuciones, porque lo que estamos testimoniando no es nuestro, sino de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Por eso digamos todos juntos, hágase en mí según tu palabra. El reino de Dios mismo que se acerca a nosotros. Es el Emmanuel que se comunica con nosotros y se une a nosotros para reinar en nosotros. Anunciar el reino de Dios no es otra cosa que anunciar el Dios vivo y verdadero. Quien conoce a Dios no conoce al hombre, y quien olvida a Dios destruye la propia humanidad porque ignora la verdadera dignidad y grandeza del hombre. Hagamos la siguiente oración ante María. María, tú conoces nuestras heridas, nuestros pecados. Estamos angustiados por tantas guerras que desgarran el mundo y destruyen nuestra esperanza. En esta hora oscura de desunión entre los hombres, nos apoyamos en ti, que en las pruebas fuiste valiente. En estos tiempos desolados por los conflictos, tú nos amas, nos consuelas y no te cansas de nosotros y nos llamas a orar y a adorar a Jesús de Nazaret. Sin tu Hijo no podemos hacer nada. Él nos quiere regalar el don de la unidad. Que el Espíritu de Jesús nos ayude a llevar sin miedo la nueva evangelización a nuestras familias. Dios se manifestó como familia en el hombre. Derrama en nosotros en nuestros corazones la armonía de Dios que transforma nuestras familias, sacude las almas de los atrapados por el odio, convierte a los que alimentan y fomentan los conflictos. Te encomendamos, oh Virgen Inmaculada, a cada uno de nosotros, a nuestras familias y comunidades, a toda la Iglesia y al mundo entero, para que suscites una fe verdadera y auténtica, porque nada hay imposible para el que cree. Suscita en nosotros una respuesta activa a la palabra de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, os deseo feliz fiesta de la Inmaculada. Tenemos una madre donde acudir y contar nuestros problemas. Ella, que es la Virgen del Adviento, que va camino a dar a luz a Belén para mostrar al mundo el Mesías, el Rey del Universo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.